¿Qué haces aquí? ¿Por qué viniste? No fuiste invitada. Tu voz no se escuchaba al temblar. El tono de mi futura nuera retumbó en la iglesia, donde teníamos 300 invitados que observaban la escena. Yo sonreí con serenidad mientras tocaba el collar de perlas que adornaba mi cuello. ¡Ay, mi adorada nuera! ¿De verdad creíste que no aparecería? Una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. Vine porque quise traer a un invitado especial, alguien que estaba ansioso por conocerte. Cuando Jimena vio a la persona que estaba justo detrás de mí, su cara palideció por completo, como si hubiera visto un fantasma. Pero antes de seguir con esta increíble historia, te invito a suscribirte al canal. Además, déjame un comentario contándome desde dónde nos ves. Nos entusiasma saber hasta dónde llegan nuestros relatos. Mi nombre es Gabriela. Tengo 67 años. Y hace apenas 6 meses estaba convencida de que mi mayor dilema sería elegir el atuendo perfecto para la boda de mi único hijo. Qué equivocada estaba. Todo se desencadenó cuando mi hijo, Mateo, trajo a Jimena a cenar a casa por primera vez. Recuerdo su entrada con claridad. Su melena rubia caía en ondas impecables sobre sus hombros. Sus ojos parecían de gacela, irradiando una inocencia que era casi irreal, y su sonrisa era capaz de derretir el alma más fría. Comprendí de inmediato por qué mi hijo había quedado tan prendado. Mateo, que había sido tan reservado y distante desde la muerte de su padre hace 3 años, ahora brillaba con una felicidad palpable a su lado. «Mamá, ella es Jimena», me dijo con un orgullo que se notaba en su tono. «Es enfermera pediátrica». Jimena extendió su mano de forma delicada. «Por fin es un gusto conocerla, señora Gabriela. Mateo habla maravillas de usted». Su voz era dulce, casi como una melodía. Había algo en ella que me traía recuerdos de las protagonistas de telenovelas mexicanas. Parecía demasiado perfecta, tal vez un poco impostada, pero intenté desechar esa idea. Solo estaba siendo la clásica suegra escéptica. Durante la cena, Jimena nos contó varias anécdotas de su labor con niños enfermos, su dedicación como voluntaria en refugios de animales los fines de semana y su gran sueño de formar una familia grande. Con cada relato, notaba cómo mi hijo la contemplaba como si estuviera viendo el amanecer por primera vez. No podía juzgarlo, pues ella parecía inobjetable. Desafortunadamente, mi familia no acepta esta relación, me confesó mientras tomábamos el postre, bajando la mirada. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla impecable. Esperaban que yo me casara con alguien de una posición social superior. Mateo le tomó la mano sobre la mesa. «No los necesitamos, mi vida». Sentí una punzada de dolor por ella. Una chica rechazada por su propia gente solo por seguir lo que su corazón dictaba. Como madre, me resultaba impensable darle la espalda a mi hijo por algo tan superficial como el dinero. Las semanas siguientes transcurrieron a toda velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, Jimena ya llevaba un anillo de compromiso en su dedo y discutían las fechas para la boda. Todo fue sumamente rápido. «Cuando lo sabes, simplemente lo sabes», repetía Mateo como una especie de mantra. Jimena anhelaba una boda de ensueño, un lugar prestigioso, un vestido de diseñador, flores importadas. Yo, impulsada por mi deseo de ver a mi hijo feliz y conmovida por la situación de la novia desheredada, me ofrecía cubrir todos los gastos. «¿De verdad haría eso por mí?», preguntó Jimena, sus ojos brillando con lo que asumí era gratitud sincera. «Usted es la madre que nunca tuve». Me abrazó, y sentí su cuerpo frágil temblar entre sollozos. En ese instante, abrí mi corazón, y también mi cuenta bancaria, completamente para ella. Los meses posteriores fueron una carrera frenética de preparativos. Retiré títulos de propiedad, vacié la póliza de seguro de mi difunto esposo, e incluso pedí un préstamo hipotecario sobre mi casa para darle a Jimena el casamiento que tanto deseaba. El lugar seleccionado fue el hermoso sitio Bellamy, famoso por sus amplios jardines y su arquitectura colonial. $15,000 solo por asegurar la fecha. El vestido, un Vera Wang de $12,000, necesitó 3 ajustes.
ya que Jimena insistía en que debía ser absolutamente perfecto. Las flores, 2000 rosas blancas traídas desde Ecuador. Por cada cheque que yo firmaba, Jimena me abrazaba con más fuerza. Me decía «mamá» y prometía darme nietos preciosos. Estaba viviendo el sueño de cualquier madre, o al menos eso creía. Sin embargo, algunas pequeñas incongruencias empezaron a inquietarme. Por ejemplo, Jimena siempre pagaba en efectivo, alegando que le resultaba anticuado usar tarjetas de crédito, o cómo sus historias sobre su infancia cambiaban sutilmente dependiendo de la persona que la escuchaba. En una ocasión, me dijo que había crecido en una granja en Oaxaca, y en otra, que fue criada por sus abuelos en Guadalajara. ¿No te parece extraño que jamás hayamos visto una foto de su familia?, le pregunté a Mateo una noche. Ni siquiera un primo o un amigo de la infancia en la lista de invitados. «Mamá, ya hablamos de esto», me respondió Mateo con cierta irritación. Su familia la rechazó totalmente, y es un tema muy doloroso para ella. Decidí tragarme mis dudas. Después de todo, mi hijo estaba más feliz de lo que lo había visto en años. Si el precio de su felicidad era de $3000 y algunas preguntas sin respuesta, parecía una buena inversión. Entonces, justo 3 semanas antes de la boda, sucedió el hecho que lo cambió todo. Fui al apartamento de Mateo para dejar los recuerdos personalizados para la boda. Usando mi llave de repuesto, entré con sigilo, esperando darles una sorpresa agradable. Fue en ese momento que escuché la voz de Jimena desde la habitación. No era la voz dulce y armoniosa que conocía, sino un tono duro, frío, calculador e impaciente. «Marcos, te advertí que no me llamaras a este número». Su irritación era evidente. «No, la boda sigue según lo planeado». «Sí, tendré acceso a sus cuentas en cuanto nos casemos». Me quedé inmóvil en el pasillo, conteniendo la respiración para poder escuchar mejor. «¿Cómo que quieres una tajada más grande? Acordamos un 30%. Hubo una pausa. «Mira, la vieja ya nos ha dado más de 40,000, y es probable que nos dé más dinero para el enganche de la casa después de la boda». La vieja estaba hablando de mí. Este tonto vale por lo menos 200,000, quizás más. Mi hijo, mi Mateo, un tonto. El mundo pareció dar vueltas a mi alrededor. Mi estómago se revolvió en una náusea repentina, y tuve que sostenerme de la pared para no caer. De alguna manera, logré retroceder en silencio hasta la puerta, aún con la caja de recuerdos en mis manos, y salí sin que me notaran. Una vez en mi coche, a 3 cuadras de distancia, me estacioné y dejé que la conmoción me invadiera por completo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras golpeaba el volante con mis manos, sintiéndome la mujer más estúpida del mundo. ¿Cómo no me di cuenta antes? Las historias incoherentes, los pagos en efectivo, la total ausencia de amistades o familiares, el distanciamiento paulatino de Mateo con sus antiguos amigos. Todo era parte de un plan muy bien orquestado. En medio de mi intenso dolor, algo se transformó en mi interior. Una fortaleza, una determinación que no sentía desde los días en que luchaba por la vida de mi esposo durante su batalla contra el cáncer. Si Jimena creía que podía destruir a mi hijo y apoderarse de nuestro dinero, se había metido con la familia equivocada. Esa noche, me sequé las lágrimas e hice algo que nunca imaginé. Busqué investigadores privados en Puebla en mi celular. Era momento de descubrir la verdadera identidad de la mujer que estaba a punto de convertirse en mi nuera. A la mañana siguiente, me reuní con Patricia Morales en un pequeño café en el centro histórico de Puebla. El lugar estaba casi vacío, perfecto para una conversación discreta. Patricia era una ex-detective de policía que se había convertido en investigadora privada después de su retiro. Una mujer de 55 años con cabello gris corto y una mirada penetrante que parecía ver a través de las personas. Vestía un blazer sencillo y llevaba un maletín de cuero gastado. «Señora Gabriela», dijo después de que le expuse la situación, tomando un sorbo de su café negro. «Lo que me cuenta
Se parece mucho a un clásico fraude de romance, con un giro de boda. Estas personas son expertas, estudian a sus víctimas, aprenden lo que quieren oír y se transforman exactamente en esa persona. Un escalofrío me recorrió la espalda. Oír a alguien confirmar mis sospechas hacía que todo fuera aún más real y aterrador. ¿Cuánto tiempo le tomará?, pregunté deslizando un cheque considerable sobre la mesa. Patricia sonrió con cierta ironía mientras guardaba el cheque. Para alguien lo suficientemente tonta como para usar su voz real por teléfono, no mucho tiempo. Pasé los días siguientes en una agonía de espera. Cada vez que Jimena venía a casa con nuevas exigencias para la boda, Gabriela, ¿le molestaría si añadimos una mesa más de invitados? Son solo $800 adicionales. Yo tenía que sonreír y fingir que nada había cambiado. Cada abrazo, cada mamá que salía de sus labios, ahora me causaba una profunda repulsión. Lo más terrible era ver a mi hijo completamente engañado, planeando toda su vida con un fantasma. Hablaba sobre la casa que comprarían juntos, los hijos que tendrían. Observarlo tan feliz, tan lleno de esperanzas por un futuro que era solo una cruel ilusión, me rompía el corazón sin parar. 2 semanas después, Patricia me llamó. «Gabriela, es mejor que se siente para esto», me dijo con voz sombría por teléfono. Yo estaba en la cocina. Me aferré al mostrador, sintiendo que mis piernas podían flaquear. «Jimena no existe», continuó Patricia. «La mujer con la que su hijo planea casarse es en realidad Sofía Collins, de 29 años, originaria de Tampico. Ha sido arrestada 3 veces en los últimos 5 años por fraude, aunque solo fue condenada en una ocasión». La tetera comenzó a sonar, un pitido agudo que se sentía distante, como si viniera de otro universo. No pude moverme para apagarla. Ella trabaja con cómplices, generalmente hombres que la ayudan a investigar a sus objetivos, y, a veces, se hacen pasar por miembros de la familia para dar credibilidad a sus mentiras, prosiguió Patricia sin pausa. El hombre del teléfono, Marcos Rivera, es su socio más constante. Tuvieron una relación sentimental hasta hace unos 2 años, cuando ella aparentemente lo estafó por $15,000, y desapareció. Él ha estado tratando de rastrearla desde entonces. Finalmente, logré apagar la estufa. Mis manos se movían por inercia mientras mi mente intentaba procesar toda esta información abrumadora. «¿Cómo descubrió todo esto?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «El milagro del software de reconocimiento facial y un buen y viejo trabajo de detective de la escuela antigua», respondió Patricia. «Sofía ha estado utilizando la identidad de Jimena durante 8 meses, con un número de seguridad social falso y un historial de empleo completamente inventado. El trabajo de enfermera pediátrica solo se ofrece como voluntaria de vez en cuando en una clínica gratuita, lo justo para hacer la historia creíble si alguien se toma la molestia de verificar». Me hundí en una silla de la cocina, intentando asimilarlo todo. «Y lo peor, Gabriela», continuó Patricia. «Ella ha hecho esto antes, al menos 3 veces que pude rastrear. Se acerca a hombres solteros con buenos empleos, preferiblemente aquellos que han perdido a alguien cercano recientemente, un padre, una esposa, personas que están emocionalmente vulnerables, justo como mi Mateo, que aún está de luto por su padre. Los enamora. Organiza bodas ostentosas pagadas por la familia, accede a sus cuentas bancarias y meses después se esfuma con todo lo que puede llevarse. Cerré mis ojos e imaginé lo que habría pasado si no hubiera escuchado esa conversación telefónica. Mi hijo completamente destrozado emocional y financieramente, nuestra casa perdida, los ahorros de toda una vida, evaporados. «Patricia», le dije finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. «Necesito que encuentre a ese Marcos Rivera». Hubo un silencio. «Gabriela, ¿qué está pensando?» «Estoy pensando que un hombre que ha estado buscando a Sofía durante 2 años podría estar muy interesado en asistir a su boda». Casi pude sentir la admiración en la voz de Patricia. «¿Quiere llevarlo a la ceremonia? Quiero darle a Jimena, o mejor dicho a Sofía,
Exactamente lo que se ha ganado. Respondí. ¿Puede encontrarlo? Ya lo hice, dijo Patricia con eficiencia. Ahora vive en Monterrey, trabajando en la construcción. Puedo darle su información de contacto en aproximadamente 1 hora. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina en completo silencio durante un largo rato, con el té olvidado enfriándose en la taza. Una parte de mí quería correr directamente hacia Mateo y contarle todo lo que había descubierto. Pero yo conocía a mi hijo, terco como su padre. Sofía había estado manipulándolo durante meses. Probablemente ya lo había convencido de que cualquier crítica hacia ella era solo celos o un intento de controlar su vida. No, la prueba tenía que ser algo más contundente, algo tan público e irrefutable que no quedara espacio para la negación o la manipulación. La boda estaba programada para dentro de 10 días, y yo me aseguraría de que fuera inolvidable, solo que no de la forma en que Sofía lo imaginaba. Tomé el collar de perlas de mi abuela, el mismo que le había ofrecido a Jimena para que usara en la boda, una joya familiar que había pasado por 4 generaciones. Recordé cómo le brillaron los ojos al verlo, no por emoción, me doy cuenta ahora, sino con la evaluación fría de cuánto obtendría al venderlo. «No sabes con quién te estás metiendo», murmuré al collar, como si le estuviera hablando a Sofía. Una calma absoluta me invadió mientras el plan comenzaba a tomar forma en mi mente. La boda del siglo estaba a punto de convertirse en el escándalo del siglo. Esa misma tarde, con mis manos temblando un poco, marqué el número que Patricia me había dado. 3 tonos, y luego una voz masculina, áspera y precavida. Marcos Rivera al habla. Respiré hondo. Señor Rivera, mi nombre es Gabriela Montes. Creo que usted conoce a la novia de mi hijo, aunque usted la conoció como Sofía y no como Jimena. El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había interrumpido. Podía oír ruidos de construcción de fondo, martillos, voces distantes dando órdenes. ¿Dónde está? Su voz había cambiado, se había vuelto tensa, urgente. Está a punto de casarse con mi hijo en Puebla en 9 días, respondí, manteniendo mi voz firme y profesional. Ya nos ha robado más de 40,000, y apenas está empezando. Pienso que podemos ayudarnos el uno al otro. Otra larga pausa. Podía sentir su desconfianza a través del teléfono. Señora, no sé a qué tipo de juego está jugando, comenzó. No es ningún juego, señor Rivera. La escuché hablando con usted por teléfono. Le dijo a su socio Marcos que el tonto, mi hijo, valía al menos $200,000. Está planeando acceder a sus cuentas bancarias después de la boda y desaparecer probablemente en 6 meses. Su respiración se cortó de forma audible. Usted la escuchó hablando conmigo. Ese soy yo. Teníamos un acuerdo de negocios hasta que ella me estafó. Entonces, usted comprende mi situación, señora Gabriela, dijo lentamente. ¿Qué es exactamente lo que me está proponiendo? Le detallé mi plan con precisión. Marcos aparecería en la boda justo en el momento exacto, exponiendo a Sofía públicamente, frente a todos los invitados, incluido mi hijo. Sería una humillación total, innegable y completamente pública. ¿Usted quiere que arruine la boda? Había algo parecido a admiración en su voz. Quiero que la desenmascare frente a todas las personas a las que les ha mentido, frente a mi hijo, quien merece saber la verdad antes de que ella le destruya la vida. Marcos se quedó en silencio por varios minutos. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más dura. Ella me quitó $15,000 y se marchó en medio de la noche. Me dejó con la cuenta de una habitación de hotel y un coche rentado. La he estado buscando por 2 años. Pues, esta es su oportunidad. ¿Qué gana usted con esto? Aparte de salvar a su hijo, quiero decir. Sonreí, aunque él no podía verme. Justicia, señor Rivera. Sencilla y pura justicia. Hablamos por 20 minutos más, ajustando cada detalle. Marcos conduciría hasta Puebla la mañana de la boda y esperaría en su coche hasta que yo le enviara un mensaje. Yo entraría por la entrada del jardín,
una ruta que conocía bien por mis múltiples visitas al lugar, y me ubicaría donde pudiera ver toda la ceremonia. Después de colgar, me di cuenta de que me sentía más ligera que en semanas. La furia y la impotencia habían desaparecido, sustituidas por algo mucho más satisfactorio, un propósito claro. Los días siguientes fueron un borrón de preparación. Cancelé mi cita en la peluquería y la prueba de mi vestido de madre del novio. Si iba a ser la protagonista de una escena de película, sin duda no sería con el cabello recién arreglado y el vestido nuevo. 3 días antes de la boda, comencé la segunda fase de mi plan. Hice una serie de llamadas a todos los proveedores de la boda, la coordinadora de eventos del sitio Bellamy, la floristería, la empresa de catering, el fotógrafo, el DJ. Señora Lara, soy Gabriela, la madre del novio de la boda del sábado. Le dije a la coordinadora, poniendo en mi voz el entusiasmo que solo una madre feliz puede simular. Ah, señora Gabriela, qué gusto escucharla. Espero que esté emocionada por el gran día. Si supiera, en realidad, llamo porque hubo un cambio en el acuerdo de pago. La familia de la novia decidió cubrir el saldo final, después de todo. Hice una pausa, dejando que mi voz se llenara de alegría forzada. Es tan maravilloso cuando las familias se unen, ¿no cree? Eso es absolutamente admirable. ¿Debo esperar un pago de ellos directamente? Oh, sí. Ellos se encargarán de todo a partir de ahora. De hecho, debe posponer el procesamiento de cualquier pago de mi cuenta hasta que se comunique directamente con la familia de la novia. Le proporcioné el número de teléfono falso que Patricia había confirmado que Sofía usaba para los proveedores. Son muy meticulosos con el manejo de sus propias finanzas. Repetí estas mismas instrucciones a cada proveedor. Ninguno de ellos lo cuestionó. Después de todo, yo era la respetable señora Gabriela, que ya había pagado anticipos sustanciales a todos. La mañana de la boda, cuando intentaran cobrar los saldos finales, los proveedores intentarían contactar a una familia fantasma en un número que nunca respondería. Mi obra maestra, sin embargo, fue la llamada que le hice a Mateo la noche siguiente. Había notado un creciente distanciamiento en las últimas semanas. Sofía, sin duda, estaba sembrando dudas sobre mis intenciones. «Mamá», respondió su voz sonando fatigada. «No puedo hablar ahora. Jimena se ha molestado porque no viniste a la cena de ensayo. La cena a la que no fui invitada», pensé con amargura. «Oh, mi querido Mateo, entiendo perfectamente los sentimientos de Jimena», respondí, mi voz llena de una comprensión maternal fingida. De hecho, he estado reflexionando y me doy cuenta de que tal vez he sido un poco controladora con respecto a los planes de la boda. Silencio del otro lado. Luego, ¿en serio? Sí. Este es el día de Jimena, y si ella siente que mi presencia sería estresante, entonces, por supuesto, debo respetarlo. Hice una pausa dramática. Te amo demasiado como para hacer algo que pueda arruinar tu felicidad, mamá. Su voz se quebró un poco. ¿Estás completamente segura? Jimena podría cambiar de opinión si hablas con ella. Ay, querido, no creo que sea necesario. ¿Sabes qué? Voy a hacer un pequeño viaje este fin de semana. Quizás conduzca hasta Cancún, haga algunas compras de antigüedades. Les daré a ustedes dos un espacio para que disfruten de su día especial sin ningún drama familiar. El alivio en su voz fue como un puñal en mi corazón. Eso es muy considerado de tu parte, mamá. Solo quiero que seas feliz, querido. Es lo único que siempre he querido. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono por un largo rato, con lágrimas silenciosas recorriendo mi rostro. La conversación era necesaria, pero dolió de maneras que no esperaba. Mateo realmente creía que yo era el problema, que mis preocupaciones nacían del egoísmo o los celos, en lugar de un instinto maternal puro. El viernes por la noche, víspera de la boda, Sofía me llamó personalmente. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me ganó. Señora Gabriela, soy Jimena. Su voz era dulce como el azúcar, con solo un toque de vulnerabilidad ensayada.
Quería agradecerle por ser tan comprensiva con lo de mañana. No es nada, querida. Lo entiendo perfectamente. Emparejé su tono a la perfección. Una novia debe sentirse completamente cómoda en el día de su boda. Es usted muy amable. Mateo dijo que se va a Cancún el fin de semana. Clásica táctica de sondeo. Ese es el plan. Una pequeña escapada de la madre del novio, mientras ustedes dos comienzan su luna de miel. Bueno, espero que se divierta mucho. Y señora Gabriela, después de que Mateo y yo nos establezcamos, tal vez podamos ir a almorzar. De verdad me gustaría que fuéramos amigas. Su descaro era impresionante. Tuve que alejar el teléfono de mi boca un momento para respirar hondo. Eso suena adorable, Jimena. Estoy segura de que tendremos mucho de qué hablar. Después de finalizar la llamada, me serví una generosa copa de vino tinto y brindé con mi reflejo en la ventana de la cocina. Un brindis por los amigos de la familia, dije en voz alta, que reciban exactamente lo que merecen. El enfrentamiento final. La mañana de la boda amaneció gris y con lluvia, el tipo de clima que los fotógrafos llaman romántico y las novias consideran catastrófico. Un presagio perfecto para lo que estaba por ocurrir. Me desperté a las 5 de la mañana, demasiado ansiosa para seguir durmiendo. Tomé un baño largo, permitiendo que el agua caliente aliviara la tensión en mis hombros. Me maquillé con mucho cuidado, no demasiado, solo lo suficiente para verme presentable. Me puse un vestido negro simple, elegante, pero discreto. Y por supuesto, me puse mis propias perlas en el cuello. Las mismas que habían pasado por 4 generaciones de mi familia, las mismas que Sofía, en su actuación como Jimena, había codiciado con ojos avariciosos. A las 9 en punto, Marcos Rivera llamó desde una gasolinera a 20 minutos de Puebla. Estoy aquí, señora Gabriela. ¿Está completamente segura de esto? Me miré en el espejo del pasillo por última vez. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida. ¿Y si su hijo no la perdona? Era una pregunta que había estado evadiendo durante días. Entonces lo habré salvado de una mujer que lo habría destrozado financiera y emocionalmente. A veces, amar implica ser el villano en la historia de otra persona, hasta que esa persona está lista para ver la verdad. Caramba, usted es más dura de lo que aparenta. Casi sonreí. Señor Rivera, crié a un hijo, enterré a un esposo, y sobreviví 67 años en México. Soy más dura de lo que parezco. La boda estaba fijada para las 2 de la tarde, con la recepción inmediatamente después en el gran salón de fiestas de la propiedad. Había calculado todo a la perfección. Marcos llegaría al lugar a la 1:30 de la tarde, y esperaría en su coche hasta que yo le enviara un mensaje. Yo entraría por la entrada del jardín, una ruta que conocía bien por mis múltiples visitas, y me colocaría donde pudiera ver el desarrollo de la ceremonia. A las 11 en punto, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero la florista, luego la empresa de catering, luego la coordinadora del lugar, todas en pánico. Todas intentando comunicarse con alguien de la familia de la novia por saldos pendientes que debían ser cubiertos de inmediato. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz, con una sonrisa de satisfacción en mi rostro. A las 12 del mediodía, Mateo llamó. Respiré hondo antes de contestar. Mamá, algo extraño está sucediendo. Todos los proveedores de la boda están llamando a Jimena por los pagos, pero ella asegura que nunca les dijo que su familia se estaba encargando de nada. ¿Usted sabe lo que está pasando? Dios mío, eso suena muy confuso. ¿Qué dijo Jimena? Pregunté fingiendo inocencia. Está muy alterada. Cree que alguien está intentando sabotear la boda. Hubo una pausa. Mamá, no quiero decir, usted no haría eso. Mateo, estás sugiriendo que tu propia madre sabotearía tu boda. Puse la cantidad justa de dolor en mi voz, después de todo lo que he hecho para ayudar a que este día sea perfecto. No, lo siento. Es que Jimena está muy estresada, y cuando la gente está estresada a veces buscan a alguien a quien culpar. Completé con suavidad. No te preocupes, querido. Estoy segura de que es solo un error del proveedor.
Esas cosas pasan. Lo importante es que hoy te casarás con la mujer que amas. Si tan solo supiera cuán cierta estaba a punto de volverse esa afirmación. A la 1 en punto, tomé mi bolso, las llaves del coche y mi celular. Miré una última vez la foto de Mateo en la pared. Él, a sus 5 años, sonriendo sin sus dientes de leche, convencido de que su madre resolvería cualquier problema del mundo. Pues bien, estaba a punto de resolverle un problema enorme. Aunque él todavía no lo supiera, el camino hasta el sitio Belami tomó 15 minutos a través del centro histórico de Puebla. Los árboles antiguos estaban pesados por la lluvia de la mañana, goteando como si estuvieran llorando por lo que estaba a punto de suceder. Me estacioné a 2 cuadras y caminé hasta la entrada trasera de la propiedad, la que estaba cerca de la cocina del catering. Como era de esperar, el equipo estaba en completo caos, proveedores exigiendo pagos, la coordinadora de eventos corriendo de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja y camareros apurados terminando de arreglar las mesas. Nadie prestó atención a una mujer más con vestido negro entrando discretamente por la parte de atrás. Me deslicé por los pasillos hasta llegar a la capilla. La decoración era impresionante. Las 2000 rosas blancas de Ecuador formaban arcos elegantes a lo largo del pasillo central. Velas en candelabros de plata iluminaban el ambiente con un brillo suave, y cintas de seda colgaban del techo en graciosas cascadas. Todo pagado con mi dinero. Todo para una farsa. Los invitados ya comenzaban a llegar, llenando los bancos con sus atuendos elegantes y conversaciones animadas. Reconocí a amigos de Mateo, compañeros de trabajo, algunos parientes lejanos, todos inocentes, todos a punto de presenciar el escándalo del siglo. Encontré un lugar perfecto detrás de una columna de mármol ornamentada, en la parte trasera de la capilla. Desde allí podía verlo todo sin ser fácilmente notada. Revisé mi celular, un mensaje de Marcos que confirmaba que estaba estacionado a 1 cuadra de distancia, listo para entrar en acción. A las 2:10, la orquesta comenzó a tocar. Mateo entró por un lado y tomó su lugar en el altar, elegante en su smoking, el rostro radiante de felicidad. Mi corazón se encogió. En pocos minutos, esa sonrisa desaparecería, reemplazada por el dolor de la traición. Pero ese dolor sería breve comparado con la destrucción que Sofía causaría si seguía con su plan. A las 2:15, las puertas de la capilla se abrieron. La marcha nupcial comenzó, y todos los invitados se levantaron, volteándose para ver a la novia. Sofía, interpretando a Jimena por última vez, inició su caminata por el pasillo en su vestido Vera Wang de $12,000, un ramo de rosas blancas en sus manos y las perlas de mi abuela brillando en su cuello. Su sonrisa era radiante. Sus ojos brillaban con lágrimas que parecían de emoción, pero que yo sabía que eran calculadas para el efecto. Tomé mi celular y le envié un solo mensaje a Marcos Rivera. Ahora. Los siguientes segundos parecieron desarrollarse en cámara lenta. Las puertas de la capilla se abrieron de nuevo con un estruendo. Todas las cabezas se voltearon. Marcos Rivera entró como un ángel vengador, en un traje un poco arrugado por el viaje, su rostro determinado, sus ojos fijos en Sofía. El ramo de rosas blancas cayó de sus manos, golpeando el suelo de mármol con un sonido sordo que resonó por la capilla silenciosa. «Sofía Collins», gritó Marcos, su voz reverberando en las paredes de piedra. «¿De verdad pensaste que podrías esconderte para siempre?» La confusión se apoderó del ambiente. Mateo dio un paso adelante, posicionándose protectoramente frente a su novia, la confusión grabada en su rostro. «Señor, creo que se está equivocando de persona. Ella es Jimena». Marcos se rió, un sonido desprovisto de humor. «Jimena, así se llama ahora». Metió la mano en su chaqueta y sacó un maletín. «Su verdadero nombre es Sofía y es una estafadora profesional. Debería saberlo. Yo era su socio hasta que ella me robó $15,000. Eso no es verdad». La voz de Sofía era chillona, desesperada. «Mateo, yo no conozco a este hombre. Es obvio que es un enfermo mental. Pero pude ver las grietas formándose en su actuación.
Sus manos temblaban, y esa voz dulce como la miel había desarrollado una aspereza que antes no estaba allí. La máscara finalmente estaba cayendo. Marcos abrió el maletín y mostró fotografías para que todos pudieran verlas. Aquí está Sofía en el Ritz-Carlton en Acapulco, aplicando una estafa con tarjetas de crédito a turistas mayores. Aquí está en Guadalajara, fingiendo ser una paciente de cáncer para robar dinero de colectas de la iglesia. Con cada revelación, su voz se volvía más fría, más acusadora. Y esta es mi favorita, Sofía, saliendo de nuestra habitación de hotel en Tijuana con mi billetera, mi reloj y el anillo de compromiso que fui lo bastante tonto como para comprarle. El rostro de Mateo estaba pálido como la cera de las velas que nos rodeaban. Jimena, ¿de qué está hablando este hombre? Está mintiendo. La voz de Sofía falló. Mateo, tú me conoces. Nos vamos a casar. Yo te amo. Mi amor, ladró Marcos. Señora, usted no reconocería el amor si le mordiera en su trasero mentiroso. ¿Quiere saber lo que ella realmente piensa de su precioso Mateo? Tomó su celular y lo levantó. Tengo grabaciones de nuestra sociedad. ¿Quiere escuchar cómo lo llamaba? El tonto de su mamita. Los invitados a la boda ahora murmuraban en voz alta. Un zumbido creciente de conmoción y confusión se extendió por la capilla como una ola. Observé desde detrás de mi columna cómo el mundo de mi hijo se desmoronaba en tiempo real. Y a pesar de todo, mi corazón dolía. Pero Sofía no había terminado de luchar. Era demasiado buena en su trabajo para rendirse fácilmente. Incluso si algo de esto fuera cierto, dijo, forzando su voz de vuelta a su dulzura ensayada, la gente puede cambiar. Ya no soy esa persona. Mateo cree en las segundas oportunidades. ¿Verdad, querido? Era una manipulación magistral, apelando a la decencia fundamental de Mateo y obligándolo a elegir entre creer en la redención humana o aceptar que la mujer que amaba era una completa invención. Desafortunadamente para Sofía, yo le había dado a Marcos una pieza más de munición. Segundas oportunidades. Marcos sonrió fríamente. Cuéntale sobre el otro tonto, Sofía, con el que estás trabajando ahora. Mateo se volteó para mirar a su novia y vi el instante preciso en que la duda se infiltró en sus ojos. ¿De qué está hablando, Jimena? No tengo idea. Pero la voz de ella era demasiado rápida, demasiado defensiva. Marcos consultó su celular. Déjame refrescarte la memoria. Hace 3 semanas me llamaste pidiendo consejo sobre una vieja solitaria, que ya te ha dado $40,000. ¿Te suena? El silencio que siguió fue atronador. Todos los ojos en la capilla se volvieron hacia Sofía, esperando su respuesta. Observé el rostro de mi hijo transformarse mientras la comprensión lentamente se abría paso, y tuve que agarrarme a la columna de mármol para no revelar mi posición aún. Eso. La voz de Sofía falló. Intentó de nuevo. Eso fue sacado de contexto. Contexto. La voz de Mateo era casi un susurro. ¿Llamaste a mi madre vieja solitaria? Mateo, no quise decir eso. Estaba perdiendo el control. Su voz cada vez más desesperada. Este hombre está tratando de... ¿Tratando de qué? De decir la verdad. La voz de Mateo se estaba volviendo más fuerte, la ira reemplazando a la confusión. Mi madre nos dio todo. Vació sus ahorros para nuestra boda. Sacó un préstamo hipotecario sobre su casa para que pudieras tener tu boda de ensueño. Los invitados de la boda estaban en silencio total ahora, absorbiendo cada palabra de este drama que se desarrollaba ante ellos. Avisté a varias personas grabando con sus celulares, incluido el colega de la Universidad de Mateo, que parecía estar transmitiendo todo el desastre en vivo. Marcos no había terminado. Era un hombre con 2 años de ira acumulada, y ahora tenía una audiencia cautiva. ¿Quieres saber el golpe de gracia?, preguntó, dirigiéndose tanto a Mateo como a los invitados conmocionados. Ella planeaba vaciar tus cuentas bancarias y desaparecer en 6 meses. Es su cronograma estándar. Tiempo suficiente para establecer el derecho legal a los bienes conyugales. Lo suficientemente corto como para evitar apegarse demasiado. Para allá, suplicó Sofía.
Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, emborronando su maquillaje perfecto. Pero si eran lágrimas genuinas o parte de la actuación, no podía determinarlo. Mateo se apartó de ella, su rostro una máscara de asco y traición. ¿Es verdad? Algo de esto. Sofía miró a su alrededor con desesperación, como un animal acorralado buscando una vía de escape. Las puertas de la capilla estaban bloqueadas por invitados curiosos que se acercaron para escuchar mejor. El altar no ofrecía santuario. Finalmente, su mirada recorrió la multitud y encontró la mía a través del espacio abarrotado. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Vi el reconocimiento florecer en su rostro, seguido por un odio puro e incandescente. Sabía exactamente quién había orquestado este momento. Tú, susurró señalando directamente hacia mí. Esto fue cosa tuya. Todas las cabezas se voltearon para seguir su dedo acusador, y de repente me encontré en el centro de atención, de una manera que nunca pretendí, tanto por quedarme escondida hasta el final. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par cuando me avistó. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Dijiste que te ibas a Cancún». Salí de detrás de la columna, acomodándome las perlas con la mayor dignidad que pude reunir. Mentí, querido, algo que aprendí observando a los expertos. «¿Usted orquestó esto?» La voz de Mateo era una mezcla de horror y admiración. «Yo lo expuse», corregí. «Hay una diferencia». Sofía había recuperado su voz, y con ella, su talento para la manipulación. «Ella está celosa, Mateo», gritó señalándome. «Su madre no pudo soportar que usted me eligiera a mí en lugar de a ella. Contrató a este hombre para destruir nuestra boda porque quiere controlar su vida para siempre». Fue un intento inteligente de último minuto, jugando con todos los estereotipos de suegra que existen. Por un momento, vi la duda volver a los ojos de Mateo. 29 años de manipulación practicada de Sofía versus 67 años de mi amor y sacrificio. ¿En quién elegiría creer? Fue entonces cuando Marcos jugó su última carta. La señora Gabriela no me contrató, señorita. Yo me ofrecí. Levantó su celular de nuevo. ¿Quiere escuchar la grabación que hice de nuestra conversación hace 3 semanas? Esa en la que usted se ríe de lo fácil que es manipular a mujeres viejas solitarias y a sus hijos devotos. Pulsó reproducir. La calidad de la grabación no era perfecta, pero la voz de Sofía era absolutamente clara. La vieja está tan desesperada por nietos, va a creer cualquier cosa. Y el hijo es un completo tonto de su mamita. Todo lo que tengo que hacer es llorar por mi pasado trágico. Y él firma otro cheque. El rostro de Mateo se puso blanco, luego rojo, luego un color gris enfermizo que me dio ganas de correr a su lado. Pero este momento ya no se trataba de protegerlo, sino de que él finalmente viera la verdad por sí mismo. ¿Quieres escuchar la mejor parte? La voz de Sofía continuó desde el celular. Me dio el collar de perlas de su abuela. Dijo que era una joya de familia. Probablemente lo venda después de la luna de miel. Instintivamente, los ojos de Mateo fueron al cuello de Sofía, donde las perlas de mi abuela brillaban contra su piel pálida. Las perlas que habían sido usadas por 4 generaciones de mujeres de nuestra familia, pasadas de madre a hija como un símbolo de amor y continuidad. Las manos de Sofía volaron a su cuello, cubriendo el collar como si pudiera ocultar la evidencia. Mateo, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Su voz era mortalmente silenciosa. Ahora, explicar cómo te has reído de mi madre a sus espaldas mientras gastas su dinero. Explicar cómo me llamaste tonto de mi mamá mientras fingías amarme. Explicar cómo planeabas robarnos y desaparecer. La lucha se fue de Sofía de golpe. Sus hombros cayeron, y por primera vez desde que la conocí, parecía tener su edad real en lugar de la joven inocente que había estado fingiendo ser. Comenzó como un trabajo, dijo en voz baja. Solo otro tonto. Pero luego, no sé, pensé que tal vez podría hacerlo real a pesar de mentir sobre todo. La voz de Mateo falló. Tu nombre, tu trabajo,
tu familia, toda tu historia de vida. ¿Qué se suponía que era real sobre nosotros? Sofía miró alrededor de la capilla una vez más, observando los cientos de rostros, mirándola con mezclas de conmoción, asco y fascinación, los arreglos florales elaborados, el fotógrafo que todavía estaba tomando fotos, el camarógrafo que estaba capturando cada momento de su humillación pública. «Necesito irme», susurró. «Sí», dijo Mateo con simpleza. «Necesitas irte». Pero Sofía no había terminado por completo. Mientras se arreglaba el vestido para caminar por el pasillo, se volteó para mirarme con una mirada de odio puro. «¿Crees que ganaste?» «No». «Felicidades, señora Gabriela. Recuperaste a tu precioso hijo. Pero ¿sabes qué? Nunca volverá a confiar en otra mujer después de esto. Lo arruinaste para el amor para siempre, para que usted pudiera seguir siendo la mujer más importante en su vida». Las palabras dieron en el blanco. Sentí una punzada de duda, preguntándome si mi búsqueda de justicia había cruzado la línea hacia algo más oscuro y egoísta. Pero Mateo me sorprendió. «No», dijo con firmeza. «Ella no me arruinó. Tú me arruinaste. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Mamá estaba intentando protegerme. Tú estabas intentando destruirme». El rostro de Sofía se contorsionó de furia. «Te arrepentirás de esto. Ambos. Tengo amigos, tengo conexiones. Esto no ha terminado». Marcos se adelantó, su expresión divertida. «En realidad sí ha terminado. Mira, mientras estabas haciendo tu pequeña actuación aquí, tuve una conversación muy interesante con algunos amigos del FBI. Están particularmente fascinados por tu número de seguridad social falso y tu historial de empleo fraudulento». El rostro de Sofía se puso pálido. «No te atreverías». «Ya lo hice, querida. Deberían estar aquí en cualquier minuto para escoltarte fuera». Miró su reloj. «De hecho, me sorprende que no hayan llegado todavía». Como si fueran convocados por sus palabras, 2 hombres de traje oscuro aparecieron en la entrada de la capilla. Se movieron con el paso decidido de agentes federales, y la última esperanza de Sofía por una salida digna se evaporó. Sofía Collins, el agente más alto, sostuvo su insignia. «FBI, estás arrestada por fraude, robo de identidad y violación de las regulaciones bancarias federales». Lo que siguió fue una escena que nunca imaginé presenciar en la boda de mi hijo. Agentes federales leyendo los derechos de Miranda en una capilla decorada con rosas blancas. Invitados de la boda desesperadamente intentando capturar todo en sus celulares. Una novia en un vestido de $12,000 siendo esposada. Sofía no se fue en paz. Mientras los agentes la escoltaban por el pasillo, ella seguía volteándose para gritarme a mí y a Mateo. «Esto es acoso. No hice nada malo. Tendrán noticias de mis abogados». Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. La mitad de la capilla estaba grabando su arresto, y la otra mitad ya estaba enviando la noticia por mensaje a amigos y familiares. Después de que los agentes se fueron con Sofía, un silencio extraño se instaló sobre la capilla. 300 invitados a la boda sentados en sus bancos, sin saber si debían irse o quedarse, felicitar o lamentar. El ministro se quedó en el altar luciendo completamente perdido. Mateo permaneció en el altar todavía usando su smoking, mirando hacia las puertas por donde su novia acababa de ser arrestada. Quise ir hacia él, pero algo me detuvo. Este era su momento para procesar, para lamentar, para descubrir lo que vendría después. Finalmente, se volteó para encarar a la congregación. «Bueno», dijo, su voz resonando por la capilla silenciosa. «Esto es extraño». Algunas risas nerviosas se esparcieron por la multitud. «Quiero agradecerles a todos por venir hoy. Sé que no es así como esperaban pasar la tarde del sábado». Hizo una pausa pasando la mano por su cabello. «La boda está obviamente cancelada, pero la recepción ya está cubierta, así que si alguien quiere quedarse para la cena y el bar abierto, son bienvenidos. Dios sabe que yo necesito un trago». Esta vez la risa fue más genuina. La gente comenzó a levantarse, a estirarse,
a conversar en pequeños grupos a medida que la conmoción pasaba y la realidad de la situación se instalaba. Mateo finalmente me miró en mi dirección. Nuestros ojos se encontraron a través del caos, y vi una mezcla de gratitud, vergüenza y algo que podría haber sido admiración. Caminó por el pasillo hacia mí, y la multitud se separó como el mar rojo. Cuando me alcanzó, se detuvo y solo se quedó allí por un momento, estudiando mi rostro. «Mamá», dijo finalmente, «necesitamos hablar». Asentí. «Sí, necesitamos». Pero primero, extendí la mano y cuidadosamente le quité el collar de perlas de mi abuela del cuello de Sofía, justo antes de que fuera llevada. «Estas pertenecen a nuestra familia». Sostuve las perlas con mis manos temblorosas, sintiendo su peso familiar. En realidad, pertenecen a la mujer con la que mi hijo se casará cuando encuentre a alguien digno de ellas. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Lo siento muchísimo, mamá, por no haberte creído, por haberla elegido a ella en lugar de a ti, por ser un completo idiota». «No fuiste un idiota, querido. Estabas enamorado, o al menos estabas enamorado de la persona que creíste que era». Extendí la mano y le arreglé la corbata, un gesto que hacía desde que era pequeño. El amor nos hace a todos vulnerables. Lo crucial es que estás a salvo. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó. «Empecé a sospechar hace un mes. Tuve pruebas hace 2 semanas». Lo miré a los ojos. Contraté a una investigadora privada. Y Marcos, él se ofreció para la tarea de venganza cuando lo llamé y le dije dónde encontrarla. Sonreí levemente. Aparentemente, no hay furia como la de un estafador despechado. Mateo se rió a pesar de todo. «Ha estado muy ocupada, ¿verdad?». «Tuve unas semanas muy educativas». Tomé su brazo. «Ahora, ¿qué te parece si vamos a enfrentar la situación en tu no recepción? La gente tendrá muchas preguntas». Mientras caminábamos juntos por el pasillo, capté trozos de conversación de los invitados que salían. La mayoría era de conmoción y asombro, pero también escuché una preocupación genuina por Mateo y un respeto a regañadientes por lo que estaban llamando mi trabajo de detective. La señora Ibarra, nuestra vecina por 30 años, tomó mi brazo cuando pasamos. «Gabriela, eres una mujer muy astuta. Nunca confié en esa chica. Demasiado bonita y demasiado dulce. Las mujeres de verdad tienen carácter». La recepción, que no era una recepción, terminó siendo la fiesta más auténtica en la que yo había estado. Al eliminarse la pretensión de una celebración de boda, la gente se relajó de una manera que nunca lo hacen en eventos formales. El bar abrió temprano, la banda tocó blues en lugar de clásicos de boda, y las conversaciones fluyeron con el tipo de autenticidad que solo llega después de un trauma compartido. Mateo se comportó con más gracia de la que me atrevía a esperar. Circuló por el salón, agradeciendo a la gente por haber venido, pidiendo disculpas por el drama y aceptando condolencias con buen humor. Lo observé desde el otro lado del salón de fiestas y sentí un orgullo que no tenía que ver con sus logros profesionales o su elección de pareja. Este era mi hijo mostrando verdadero carácter bajo una presión extrema. Marcos Rivera me encontró cerca de la mesa de postres, donde estaba contemplando si era apropiado comer pastel de bodas cuando en realidad no había habido boda. «Señora Gabriela», extendió la mano. «Quería agradecerle por darme la oportunidad de enfrentar a Sofía después de todo este tiempo». Le estreché la mano. «Yo soy la que debe agradecer. Nunca podría haberla expuesto sin su ayuda. Lo que usted hizo requirió coraje. No muchas madres irían a tales extremos. Cualquier madre habría hecho lo mismo para proteger a su hijo». Marcos sonrió. «No, señora. La mayoría de las madres habrían intentado convencer al hijo de que se rindiera y habrían fracasado. Usted estaba jugando ajedrez mientras el resto de nosotros jugábamos a las damas. Después de que él se fue, me encontré sola con mis pensamientos por primera vez en todo el día. La adrenalina estaba desapareciendo, reemplazada por el agotamiento y algo que podría haber sido tristeza. Sí, había salvado a Mateo de un matrimonio terrible y de una posible ruina financiera,
pero también había destruido su fe en el amor, al menos de forma temporal. ¿Había hecho lo correcto? Mamá. Mateo apareció a mi lado con 2 copas de champán. Parece que estás teniendo un segundo pensamiento. Acepté la copa con gratitud. Solo me pregunto si podría haber habido una forma más suave de lidiar con esto. Quiere decir como sentarse y explicarme que mi novia era una estafadora, porque ambos sabemos lo bien que habría recibido esa noticia. Tenía razón. Habría pensado que estaba celosa y siendo controladora. Me habría acusado exactamente de lo que Sofía dijo, de intentar mantenerme dependiente para siempre. Mateo tomó un sorbo de su champán. ¿Sabe lo que me hizo cambiar de opinión? No fue Marcos apareciendo o incluso la grabación. Fue ver el rostro de Sofía cuando se dio cuenta de que usted la había superado. Por solo un segundo, su máscara cayó por completo, y vi quién era realmente debajo de toda esa dulzura. ¿Qué viste? Cálculo frío y un respeto genuino por una oponente digna. Ella se volteó para mirarme. Ella la subestimó por completo. Pensó que usted era solo una mujer vieja solitaria, que haría cualquier cosa para mantener a su hijo feliz. No tenía idea de que estaba intentando estafar a alguien más inteligente que ella. No estoy segura de más inteligente. Tal vez solo más motivada. Mamá, lo que Sofía te hizo no fue tu culpa. Ella es una mentirosa profesional que te estudió, aprendió lo que querías escuchar y se convirtió exactamente en esa persona. No fuiste ingenua, fuiste un objetivo. Mateo apretó mi mano. Gracias, mamá, por todo, por haber visto a través de ella, por protegerme y por hacerlo de una manera que garantizó que no pudiera ignorar la verdad. De nada. Pero la próxima vez que te enamores, tal vez me la presentes antes en el proceso. Él se rió. La próxima vez que me enamore, haré una verificación de antecedentes completa primero. Eso podría ser un poco extremo. Después de hoy, no lo creo. Él sonrió. Además, aprendí algo muy importante sobre las mujeres en mi vida. Que nunca subestimes a una abuela mexicana. Aparentemente, somos mucho más peligrosas de lo que parecemos. Sonreí, sintiéndome más ligera que en meses. Tu abuela habría estado orgullosa. Le habría encantado ver todo esto. Mateo levantó la copa. Un brindis por la justicia, servida fría con un acompañamiento de humillación pública. Levanté mi copa para encontrar la suya. Un brindis por la familia y por saber cuándo luchar por las personas que amas. Mientras brindábamos, me di cuenta de que a pesar de todo, de las mentiras, la traición, el espectáculo público, estaba exactamente donde pertenecía, al lado de mi hijo, que estaba a salvo y libre, y finalmente viendo con claridad de nuevo. A veces, las mejores bodas son las que nunca llegan a suceder. Si esta historia te gustó, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en la pantalla, porque en él te espera un relato de traición y revuelta como nunca antes has visto.